Nanita, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Nanita, 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 ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita que corres, clara y sonora, ruiseñor que en la selva cantando llora. Desde la cuna se balancea, nanita, nanita, ea. Nanita, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Nanita, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Manojito de rosas y de alelíes, ¿qué es lo que estás soñando? ¿Que te sonríes? ¿Cuáles son tus ensueños? Dilo, alma mía, más que eso que murmuras, Eucaristía. Nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Pajaritos y fuentes, auras y brisas, respetar ese sueño y esas sonrisas, calla mientras la cuna Se balancea, aquí está soñando, bendito sea. Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la sexta novena de Aguinaldo, de la sexta novena, iniciando con la invocación de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar ahora con la oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de su amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Nosotros, en nombre de todos los mortales, te damos infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno de él te ofrecemos la pobreza, sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Disponga nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a continuación a leer el lema que nos presenta hoy en este sexto día de la novena. Dice así el lema: vayan y hagan discípulos, siendo casa y escuela de comunión. ¿Cómo es que dice el lema? Vayan y hagan discípulos, siendo casa y escuela de comunión. Esa es la invitación que hoy la Iglesia nos hace a través del sexto día de la novena, presentándonos a nosotros este lema. ¿De qué? De ser casa y escuela de comunión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tanto en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, debe haber ¿qué? Comunión. Debe haber ¿qué? Comunión. ¿Y qué es comunión? ¿Qué significa la comunión?
La comunión significa común unión, o sea, que se une toda la familia en una misma fe, en un mismo pensamiento. ¿Y lleno de qué? De fraternidad. Y tanto como, así como nosotros somos en la iglesia, así como nosotros somos en la iglesia, cuando estamos en comunión ¿con quién? Con Cristo. ¿Dónde? En la Eucaristía. Cuando nos encontramos cada domingo en la Eucaristía, ahí vivimos nosotros una comunión. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, ¿qué es? La Eucaristía o la comunión es la unión que hay entre Cristo y nosotros. Eso lo dice San Juan en el capítulo 6, versículo 56, cuando Jesús dice, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. ¿Eso cómo se llama? Común unión entre Cristo y nosotros. Así debemos ser nosotros también. ¿Dónde? En la casa y también en las escuelas. En la escuela. Y eso es lo que nosotros debemos enseñarle también a nuestros hijos. Si nosotros vivimos una buena comunión en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, llevando la misma fe, viviendo en comunión, viviendo en gracia de Dios, ¿cómo va ese niño al ir a la escuela? ¿Cómo va ese niño a demostrar con su testimonio que debe vivir en comunión o en fraternidad? Va a ser maravillosa, ¿cierto? Va a ser maravillosa. ¿Por qué? Porque no va a estar llena de ¿qué? De conflictos, de problemas, de pronto de pleitos, de pronto que eso se ve tanto, de pronto de discusiones que no llevan a ningún lugar, de pronto de demandas, de peleas. O sea, muchas cosas pueden suceder cuando nosotros no vivimos una comunión. Por eso el apóstol Pedro, allá en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, si no me equivoco, él dice que no seamos ¿qué? Piedra de tropiezo. Que no seamos piedra de ¿qué? De tropiezo. Entonces, ¿qué debemos ser? Piedra edificadora. Debemos ser piedra edificadora. Entonces, la invitación que hoy nos hace la iglesia con este lema es que debemos vivir en comunión en la casa y también en las escuelas. Pero para eso, la familia debe llevar una misma fe, un mismo bautismo y un solo Dios y una sola iglesia. ¿Y una sola qué? Iglesia, que es la que Cristo fundó, que es la iglesia católica. Entonces, vamos primero a mirar a ver cómo era que vivían los primeros cristianos. Los primeros cristianos que existieron fueron los que a Cristo le dejó la iglesia, que fueron los apóstoles. Allá en Mateo 28 y 19, que lo hemos leído en estos días anteriores, dice: vayan y hagan discípulos míos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Es un mandamiento que el Señor le da ¿a quién? A la iglesia, que estaba conformada por los 12 apóstoles, los 12 discípulos de Jesús. Y ellos nos van a enseñar a nosotros cómo es vivir en comunión, cómo es vivir en fraternidad, cómo debe ser una familia en comunión y cómo debemos ser nosotros en las escuelas también, o no en las escuelas, o de pronto en un evento familiar, de pronto en un evento cultural, de pronto en un evento donde nos invitan a nosotros a de pronto escuchar una conferencia o algo así, donde nos reúnan a nosotros como familia. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? ¿Cómo debemos nosotros vivir en comunión? Entonces, Hechos capítulo 2,
versículo 42. Mire cómo vivían los primeros cristianos. Mire cómo vivía en la iglesia, cómo enseñaba a que los primeros cristianos fueran. Y eso lo debemos nosotros también llevar para ¿dónde? Para nuestra casa y también para los otros sitios donde nosotros estemos. Vivir en comunión. Dice, eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles, o sea, las primeras familias, las primeras comunidades, las primeras familias cristianas. ¿Qué hacían ellos? Ellos seguían, ellos imitaban, ellos eran fieles ¿a qué? A las enseñanzas de los apóstoles. Todo lo que los apóstoles le enseñaban a ellos, ellos lo hacían, ellos los imitaban. Por eso las familias eran bastante unidas. Las familias en ese tiempo eran muy unidas, muy unidas. Entonces dice, eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la comunión, a la convivencia fraterna, a la comunión. Por ejemplo, en una familia, si por ejemplo el papá dice una cosa, la mamá dice otra cosa y los hijos hacen otra cosa, ¿será que habrá comunión ahí en la familia? ¿Será que habrá fraternidad ahí en la familia? No. Si el papá, que es el pilar de la casa, si el papá, que es el timón del barco que es la casa, dice algo para bien de la familia, ¿qué tiene que hacer la familia? Obedecerlos a ellos, obedecerlo a él. ¿Para qué? Para que puedan vivir en común unión. Pero si el uno dice una cosa, el otro dice otra y los hijos hacen otro, ahí nunca va a haber comunión, nunca va a haber fraternidad. Entonces la invitación que nos hacen es esa. Y mire cómo eran los primeros cristianos. Dice, entonces sigamos, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan, o sea, eran fieles a la Eucaristía, ¿qué es la Eucaristía? El cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué es que nos representaba a nosotros la Eucaristía? Un pan y el vino, que se transformaba después en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, a la fracción del pan y a las oraciones. Si una familia vive fielmente la Eucaristía, o sea que va todos los domingos fieles a la Eucaristía, la familia, no uno solo, no, la familia, tanto padre, madre e hijos, van en común unión, en fraternidad, en unión a la iglesia, a la Eucaristía. Entonces esa familia va a vivir ¿en qué? En fraternidad, va a vivir en comunión. Y dice y también dice, y las oraciones, o sea, si una familia no ora, si un papá, una mamá y los hijos no se unen, los de la familia completa, a hacer oración en familia, esta familia jamás va a poder vivir una comunión, jamás va a poder vivir una comunión. ¿Por qué? Porque el uno ora por un lado, el otro de pronto ora por otro lado, y de pronto el otro no ora, sino que hace otra cosa diferente. Entonces, la invitación que nos está haciendo acá, si queremos vivir en comunión, en la casa, en las escuelas, en la iglesia, en un parque, en un evento cultural, en un evento social, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer oración en comunidad. Oración en comunidad. Y dice, toda la gente sentía un santo temor. ¿A quién? A Dios. Lo honraba, lo veneraba, lo adoraba. A Dios. Entonces dice, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los
apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los enviados por Cristo. Y Cristo le da a ellos, ¿qué? Poder, autoridad por medio del Espíritu Santo para que ellos hicieran milagros, prodigios. Entonces, ellos tenían esa potestad, tenían ese poder, y la gente, cuando veían esas cosas, entonces creían más, se unían más, los imitaban más, y sobre todo, les hacía caso a ellos, no los desobedecían. Por eso al principio decía, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Entonces mire la invitación que nos hace a nosotros la iglesia. Si queremos vivir en nuestra casa en comunión y en la escuela en comunión, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar, ir a la Eucaristía todos los domingos, ¿cierto? Muy bien. Y no se nos puede olvidar un detalle más importante: leer las Sagradas Escrituras, leer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, porque dice Juan, el evangelista San Juan, el capítulo 5, versículo 39, dice que la Escritura nos lleva a nosotros ¿a dónde? A obtener la vida eterna. Pero para eso tenemos que leer la Sagrada Escritura y creer en ella. Y creer en ella para así creer en ¿quién? En Cristo nuestro Señor, que es el que nos va a dar a nosotros la salvación y la vida eterna, la resurrección, el perdón de los pecados. Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer nosotros en la familia, en una familia, en un hogar? ¿Qué debemos hacer nosotros para realmente vivir una comunión? Para realmente vivir una comunión, para que nos fortalezcamos, para que esa fuerza nos mantenga a nosotros siempre unidos, así hayan piedras de tropiezos para nosotros, así hayan problemas, así hayan dificultades, así hayan tormentas, así hayan lluvias, así hayan vientos que nos aleteen o nos quieran sacar del barco que es la familia. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Ahí el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos va a hablar, nos va a decir qué tenemos que hacer nosotros para poder nosotros fortalecernos, para poder nosotros llenarnos de fuerza, que es la que nos da el Espíritu Santo, para que nada derrumbe nuestro hogar, nada derrumbe nuestra familia. Entonces, Mateo, del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Esto dice el Señor: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él. ¿Qué palabras? Lo que les acabé de decir hace ratico, las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, que es como Cristo nos habla a nosotros, como es Dios que nos habla a nosotros. Entonces dice Jesús: si ustedes escuchan estas palabras, ¿cuáles? Las que Él dijo, de las que Él nos habla. Por ejemplo, tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos, dijo: coman porque esto es mi cuerpo. Palabra de Jesús, los está invitando a la Eucaristía. Por ejemplo, lo que Él dijo allá en Mateo 3 en adelante, que Él nos muestra cómo se bautizó Él, y Él dice que a través del bautismo se abren las puertas de los cielos, el Espíritu Santo desciende sobre Él, y una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, que nos está diciendo que cuando una persona se bautice va a tener las puertas del cielo abiertas, va a recibir el Espíritu Santo y se va a hacer hijo de Dios.
Esas son enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es creerle a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo las Sagradas Escrituras, leyendo la palabra de Dios. Entonces, dice, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienes al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Si a ustedes, familias, padres de familia, porque la invitación que hoy nos hace la iglesia con este lema es para la familia, para que la casa viva en familia, en fraternidad, en unión, en común unión. Entonces esta palabra es para la familia. Entonces dice Jesús, si usted no quiere que su casa se derrumbe, si usted no quiere que su casa se desborde, si usted no quiere que su casa se llene de inundación, si usted no quiere que su casa desaparezca, usted debe ¿qué? Cimentar su casa sobre roca. ¿Y quién es esa roca? ¿Quién es esa roca? Jesucristo. Jesucristo es la roca. Es la roca, la piedra angular que desecharon los constructores, que eran los judíos. Entonces Jesucristo es la roca. Entonces Jesús nos invita a nosotros con ese evangelio de San Mateo 7:24 a que nosotros ¿qué? Nos aferremos, nos agarremos a esa roca que es Cristo, y verá que nuestra casa jamás será ¿qué? Destruida, jamás será derrumbada. Pueden llegar problemas, pueden llegar dificultades, pueden llegar calamidades, pueden llegar conflictos, pueden llegar, mejor dicho, todo lo que nos podamos imaginar que sea malo, pero el Señor siempre nos va a mantener ¿qué? Firmes, unidos en comunión. Y entonces, para terminar, quiero leer lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, donde dice el escritor de la carta de Hebreos que si nosotros somos firmes en nuestra fe, entonces tendremos viva nuestra esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos nosotros, cada uno de nosotros? Que seamos salvos, que seamos salvados por Cristo y que obtengamos la vida eterna y la resurrección. Entonces dice Hebreos capítulo 10 versículo 23. Esto dice el Señor, dice, sigan profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover. Dice, sigan profesando. Un hermano, un cristiano católico, ¿qué es lo que profesa? La fe. ¿Qué es lo que profesa él? La fe. Un cristiano creyente, un cristiano practicante, un cristiano que conoce su iglesia, conoce su doctrina, que la ama, que la defiende, que conoce la palabra de Dios porque la lee, que hace oración, ese va a estar firme en la fe. Y dice que si nosotros estamos firmes en la fe, ¿hay qué? Hay esperanza. La esperanza está viva. Esa esperanza está viva. Entonces dice el escritor de la Biblia, sigamos profesando nuestra fe, nuestra esperanza, que sin nada nos puede, sin que nada nos pueda conmover. ¿Qué quiere decir? Que nada nos perturbe, que nada nos saque de ese entorno en el que estamos nosotros viviendo una vida de comunión y de fraternidad. Que nada nos conmueva. ¿Cómo nos pueden conmover a nosotros? Invitándonos, por ejemplo, queriéndonos invitar a fiestas, queriéndonos invitar a beber, queriéndonos invitar a consumir, queriéndonos invitar a que no vayamos a las cosas de Dios, sino que vayamos a un partido de fútbol,
vayamos a un estadio a ver un cantante, o que nos concentremos, o que dejemos de ir a las cosas de Dios por estar viendo una película, una novela, una serie. Entonces, que nada nos pueda ¿qué? Conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. Entonces, tratemos de incitarnos el uno al otro. ¿Qué quiere decir? Que tanto como el papá, como la mamá, como los hijos, ¿cómo deben vivir? En unión, en común unión. ¿Para qué? Para que haya una buena fraternidad, para que esa roca, que es su hogar, que está construida en Cristo, que Cristo es la roca, entonces no sea destruida por nadie. Ahora vamos a leer la iluminación bíblica que nos trae hoy. Primero el personaje. El personaje que nos presenta hoy es San José. Ese es el personaje que nos presenta hoy. San José. ¿Y quién era San José? San José, según el Evangelio de San Mateo, era un hombre ¿qué? Justo, temeroso de Dios, obediente a los mandamientos, a la ley, obediente a Dios. Tanto así que dice la palabra de Dios que él quería rechazar a la Virgen María cuando descubrió que ella estaba embarazada, cuando ella le dice que ella estaba embarazada, pero que había sido visitada por un ángel y que el Espíritu Santo la había embarazado. Él no quiso creer, pero tampoco quiso hacerle daño a ella. ¿Y qué hizo? Dijo, no, prefiero irme, prefiero perderme. ¿Para qué? Para que no le hagan daño a ella, porque la ley decía que si una mujer cometía adulterio, la mataban a apedreadas. Entonces dice la palabra de Dios que José era tan justo, tan temeroso de Dios, que prefirió decidir irse antes de hacerle daño a María, a la Virgen María. Y eso lo convirtió a él una persona justa y que bien vista a los ojos de Dios. Y por lo que a nosotros como padres nos hace que imitarlo, nos hace imitarlo. Por eso él fue un buen padre para Jesús, fue un buen esposo para la Virgen María. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios, un hombre conocedor de la ley, conocedor de los mandamientos del Señor y los cumplía. Ese era San José. Entonces, ahora la iluminación bíblica dice Mateo, la iluminación bíblica es Mateo 1 del 18 al 24. Ahí nos va a hablar de lo que les estaba hablando ahorita de San José. Dice, la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, como era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en privado, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció un ángel en sueños. ¿Qué ángel se le apareció? El ángel Gabriel. En sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Si lo engendra el Espíritu Santo, ese niño que iban a ser, ¿quién era? El Hijo de Dios, el Dios vivo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a María como esposa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.